Salmo 77, vamos a ver la comunidad que da sanidad. Si tienen Biblias. Entonces, este Salmo 77, como ustedes hemos podido leer, empieza describiendo la angustia personal común en los salmos de lamento. El lenguaje de oración nos ofrece un entendimiento único a la experiencia humana de angustia o depresión. Y los síntomas que se describen en este salmo son falta de sueño. Si ustedes leen el salmo, dice que no puede dormir, falta de sueño, angustias, gemidos, falta de conexión con otros, inhabilidad de encontrar el confort o el socorro, inhabilidad de escapar del dolor interno que atormenta, y aún cuestiona, y hay preguntas donde se cuestiona si Dios ha cambiado. Y la idea es, ¿habrá cambiado Dios su favor para conmigo? ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿No? Esa es la idea. Miren, el versículo 2 del Salmo 77 dice, mi alma rehúsa ser consolada, la segunda parte. Y esta es la experiencia similar que tuvo Jacob cuando se enteró que su hijo José había muerto, según los hermanos, cuando le vendieron el cuento que había muerto. José dijo en el Génesis 37, 34 al 35, entonces se rasgó los vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y durante muchos días guardó luto por su hijo. Todos sus hijos y todas sus hijas acudieron a consolarlo, pero él no quiso ser consolado, sino que dijo, bajaré al sepulcro donde está mi hijo, guardando luto por él, y lo lloró su padre. Mi alma rehúsa ser consolada. Eso es lo que dice el salmista en el versículo 2. Tanto Jacob como el salmista experimentó la angustia y no quería que otros vengan al auxilio. Número 2, versículo 4b. Dice, tan quebrantado estaba yo que no podía hablar. ¿Ven ahí? En la parte segunda del versículo 4. Otro factor cuando uno está deprimido no solamente es que no queremos ser consolados, sino que otro factor cuando estamos deprimidos es que no queremos hablar con nadie. Nos aislamos, nos encerramos. El consuelo puede venir a través de toques de afectos o solamente con la presencia de la persona. No necesitamos hablar cuando estamos con alguien que está deprimido. Podemos abrazarla si nos permiten el abrazo o podemos solamente sentarnos con la persona y nada más. Isaías 41:2 dicen, consuele a mi pueblo, consuelen. Hablen al corazón de Jerusalén, díganle la voz en cuello que ya ha cumplido su tiempo, que su pecado ya ha sido perdonado, que ya ha recibido de manos del Señor el doble por sus pecados. En las Escrituras como en la vida, el confort tiene que ser recibido. El confort no va a nacer de la persona. El confort tiene que ser recibido por otro. Eso es lo que las Escrituras nos dicen. Los maestros sabios entendían esto. En Proverbios 25:11 dice, manzana de oro con adornos de plata, eso es la palabra dicha cuando conviene. Manzanas de oro con adornos de plata, eso es la palabra dicha cuando conviene. Entonces, cuando estamos deprimidos, la tendencia es aislarnos. Y cuando nos aislamos, perdemos la brújula, perdemos el propósito de la vida y el propósito de los demás en nuestras vidas. El dolor, hermanos, nos puede enceguecer y entorpecer el oído. Cuando somos sobremaneramente angustiados en dolor, podemos enceguecernos. Por eso es que no se toma decisiones en esos tiempos de depresión. No debe de tomar decisión la persona, aparte de recibir ayuda o buscar ayuda. Pero por lo general hay mucho dolor que enceguece y entorpece el oír. El sufrimiento no solamente nos aísla de los demás,
Pero el sufrimiento interno puede perturbar a la persona al punto de que la persona ya no puede hablar. Y eso es lo que nos dice este salmista. ¿Okay? La depresión nos cierra ante lo demás. No buscamos socorro, no podemos hablar, nos cierra ante lo demás. Número 3, versículo 7. Se hace una pregunta. ¿Ha olvidado Dios dar de su gracia? ¿Nos abandonará el Señor para siempre? Es común en el mundo bíblico que cuando la persona experimenta una crisis personal, entonces experimenta una crisis teológica. Comienza a cuestionar si Dios está ahí o no está ahí y por qué Dios no actúa. Salmo conocido, el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El mismo que nuestro Señor Jesucristo citó. Pero después viene el Salmo 23 que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Que responde a la pregunta, Dios mío, Dios mío. Entonces, la persona puede estar experimentando que Dios lo ha abandonado cuando está deprimido. Es una experiencia común cuando uno está sobremaneramente angustiado. Es común pensar y sentir que Dios nos ha abandonado. Pero eso no es la realidad. Pero podemos experimentar eso, como lo hace este salmista. ¿Okay? Entonces la pregunta acerca de Dios, su abandono, su presencia, es común en estos salmos de lamentos. ¿Okay? El temor es que Dios ya no sea el Dios de la promesa y la misericordia. En este salmo tenemos cada una, si ustedes observan el salmo y lo leen detenidamente, en este salmo tenemos cada una de las declaraciones del credo de Israel. En Éxodo 34:6 dice, el Señor, Dios misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Bueno, cada una de estas afirmaciones es usada negativamente en este salmo. Se le cuestiona a Dios. Esa es la experiencia del desanimado y el deprimido. Cuestionamos a Dios. Y qué bello que está escrito en estas palabras. Porque Dios quiere usar salmos como este para animarnos a nosotros. O sea que no hay pecado cuestionar cuando estamos pasando por estos momentos difíciles. Pero ahí no se termina el salmo. Miren conmigo, sigamos viendo. Porque el versículo 10 pregunta, él dice, también me dijo, debo de estar enfermo, y realmente lo estaba porque su visión había sido distorsionada. ¿Cómo puedo pensar que la diestra del Altísimo ha cambiado? ¿Cómo puedo pensar que Dios cambia? Si Dios es misericordioso, ¿cómo puedo pensar que ya no es misericordioso para conmigo? ¿No? Es la pregunta que se está haciendo. O sea que el salmista en un sentido ha perdido la confianza en la palabra de Dios. Dios no es el mismo del Éxodo. Yo no lo veo así, yo no lo experimento así. Eso es lo que el salmista está tratando de describir en esas declaraciones de desesperanza. ¿A dónde puedo ir si Dios no está ahí? ¿A quién iré? Entonces, versículos 5 al 6, ven la estructura de este salmo, porque todo se centra en me acordaba, yo pensaba, meditaba, inquiría. Miren ustedes ahí los verbos, versículos 5 al 6. Y versículos 7 al 10, entonces están las preguntas, ¿nos abandonará el Señor? ¿Se habrá agotado para siempre su misericordia? ¿Habrá puesto para siempre su promesa? Están las preguntas entonces de dudas. Pero en el versículo 11 y 12 tenemos de estas confesiones negativas, miren lo que dice el versículo 11 y 12. Prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño, y ahí hay un cambio. De pensar en el yo hundido, en la desesperación que yo me encuentro, y el cambio es de uno y la visión se enfoca en Dios. Miren el cambio, la transición. Hacer memoria, meditaré, proclamaré, son verbos que se usan en esos dos versículos. ¿Cómo podremos manejar las dudas? Dios sabe manejar nuestras dudas. El problema no es si Dios sabe manejar nuestras dudas, el problema es si nosotros sabemos manejar nuestras dudas. Miren el salmista, entonces, el cambio a la sanidad. Y cuando hablamos de sanidad en la Biblia, no solamente estamos hablando de curación física,
Aunque cuando vino nuestro Señor Jesucristo tuvo esa influencia de sanar físicamente a las personas. Pero sanidad en la Biblia va más allá y significa sanidad donde la persona viene y descansa y experimenta la paz, el shalom de Dios en su vida. Porque uno puede estar perfectamente con salud y emocionalmente enfermo. ¿Sabían eso? Y no hay sanidad. La sanidad es cuando estamos, a pesar de que el cuerpo se duele, ya sea la artritis o los años, a pesar de que el cuerpo se duele, tenemos sanidad porque experimentamos la paz interior de Dios que me da el vigor para seguir adelante. Eso es sanidad. Y claro, está el lado físico que también. Cuando resucitemos, el Señor restaurará nuestro cuerpo a una sanidad completa, ¿no? Hacia allá apuntamos. Entonces, miren el cambio a la sanidad. La segunda parte de este Salmo 77 es un himno de alabanza. Y uno se pregunta, ¿será el mismo salmista? ¿Qué le pasó? ¿O se han combinado dos salmos acá? Porque habla de las obras grandiosas de Jehová. Habla de maravillas, se usa ese término. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo cambió? De la dolencia y de la angustia y del yo y de la queja a esta experiencia. La pregunta que le podemos hacer al salmista es ¿cómo ha salido el salmista de la depresión? ¿O cómo ha experimentado la sanidad? Entonces miremos los versículos 11 y 12, donde ven que el cambio del enfoque es meditar en las obras de Dios. Dice, meditaré en tus maravillas de antaño. Aunque yo ahora no esté experimentando sentir tu presencia, voy a acordarme lo que tú has hecho, Dios, por nosotros. Y entra la palabra nosotros, miren ahí conmigo. Porque el yo desaparece y entra el nosotros. Versículo 13, cambia el enfoque. Santos, oh Dios, son tus caminos. ¿Ves? De mí cambia a él. ¿Qué Dios hay tan excelso como nuestro? Ya no dice mi Dios, dice nuestro Dios. O sea que el salmista, al recordar las obras de Dios de antaño, está recordando el favor y el beneficio que Dios ha actuado para con su pueblo, que Él es incluido como parte del pueblo de Dios. La transición del yo al tú, Dios. Para poder experimentar sanidad es indispensable cambiar nuestro enfoque, nuestra perspectiva del yo que me lamento, de por qué yo, al qué es lo que tú has hecho. Muy importante ese cambio. No solamente eso, pero vemos cómo el salmista se da cuenta que no hay significado cuando nos enfocamos en yo, en mis dudas o en mis preocupaciones. No encontramos significado ahí, solamente dolencias. Ese es el lado oscuro de las cosas. Sigan conmigo, versículo 13. Ahora el salmista es parte de algo mucho más grande, porque la oración ha regresado a la comunidad de creyentes. Ya no soy yo, pero somos nosotros. Y como resultado se ha experimentado la sanidad y significado en la vida. Dios ha redimido a su pueblo. Eso es lo que nos dice los versículos 13 al 15. Versículo 19 al 20. Se recuerda la historia cuando Dios liberó y redimió a su pueblo. El salmista está ahora relacionado con sus ancestros de fe. La persona no puede mejorarse sola. Ese es un punto muy importante. La mejoría de la persona depende del pueblo de Dios. La persona no se mejora sola. De sí misma no puede recibir consuelo. Estamos hablando del tema de la depresión. Yo no puedo salir de la depresión por mí misma. Yo necesito de una comunidad de creyentes. Yo necesito hacer de mi queja y oración el nosotros de lo que Dios ha hecho a favor de uno. Entonces, el salmista ha encontrado su lugar en el rebaño de Dios. El rebaño de Dios, y esto es muy importante, hermanos, el rebaño de Dios ahora es más saludable que antes cuando recibe a uno de los que había perdido. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo habló de una parábola de las 100 ovejas, la cantamos, hay un himno hermoso, y Él va y busca la suya. Nosotros somos la comunidad que Dios usa para traer sanidad a las almas de las personas.
Y cuando esas personas vienen y se reincorporan en esta familia de fe, nosotros a la misma vez somos completados por la presencia de esa persona. Nos necesitamos unos a otros, nos pertenecemos unos a otros, somos parte del cuerpo de Cristo, no estamos divididos. Y no estoy hablando de iglesias locales, estamos hablando de creyentes en la fe en Cristo, que va más allá de la localidad. Miren conmigo, ya estamos terminando, el mecanismo de la sanidad. Esta sanidad no está a la venta, no se vende en la televisión, no se trae de Palestina. ¿Okay? No está a la venta, porque este Salmo 77 en la introducción, miren lo que dice, que es un salmo sobre Jedutún de Asaf. ¿Ven ahí en sus Biblias? Dice esos nombres, medio raros, ¿verdad? Y hay un pasaje que les invito a que lean si quieren notar, si no yo les paso la nota, pero en 1 Crónicas 16, y acá es donde entra este entendimiento del mecanismo de sanidad que es la comunidad. En 1 Crónicas 16, versículos 4 y 5, se nos dice que este Asafat, el que compuso este Salmo 77, era el principal de los levitas que ministraba e invocaba y confesaba y alababan al Señor en el templo. Este era Asafat, el principal de los levitas que se encargaba de invocar, confesar y alabar a Dios en el templo. Ahora, él dice que escribe este salmo para Jedutún. Y Jedutún era un vidente del rey, un tipo profeta. Antes del periodo de los profetas existían estos videntes del rey, según Segunda de Crónicas 35:15. Y estos hijos de Jedutún profetizaban en el templo con arpas, salterios y címbalos. Con cánticos ellos profetizaban, según 1 de Crónicas 25:1. No solamente Asafat servía en el templo con oraciones, cánticos, intercesiones como Jedutún, pero también se nos dice que ellos eran los porteros del templo. Vamos a seguir esta idea. Eran los porteros del templo, según 1 Crónicas 26:1 y 1 Crónicas 16:42. Se nos dice que eran porteros del templo. Y entonces, ¿qué hacían ellos? Cuando la gente venía al templo a traer las ofrendas a Dios o a tener las celebraciones, la gente consigo mismo también traía sus súplicas, oraciones y quejas ante Dios. ¿A dónde iremos si no es al monte de Jehová, a Dios mismo, como está escrito los Salmos? Entonces ellos se encargaban de recibir esas oraciones y de interceder por el pueblo en el templo ante Dios. ¿De dónde creen que vienen estos salmos de lamentos? Ahí es donde son inspirados. La necesidad del pueblo acongojado o de la persona acongojada inspiraba, esto es algo que repetí, inspiraba al levita y al portero levita que trabajaba en el templo para componer estas canciones y regresarlas al pueblo. Miren ustedes cómo trabaja el mecanismo de sanidad. La persona viene acongojada y desanimada y trae su carga y uno eleva eso en oración y en cánticos, pero lo eleva en la comunidad, no metido en el cuarto aislado, en la comunidad de creyentes, y sirve entonces este salmo como un salmo de instrucción a aquel que está acongojado, porque el salmo no termina en el versículo 7, el salmo continúa alabando a Dios por sus proezas, por lo que Él es. Y este viene a ser un salmo entonces, uno de los muchos salmos que nos ayuda en tiempo de angustia. Cuando yo quiero mirar adentro y quejarme de mis injusticias, necesito ir a la congregación de Dios, recibir el consuelo y unirme entonces en ese canto de alabanza con los suyos. Eso era, según Crónicas, lo que Asafat hizo con este Jedutún que le dedicó el salmo. Entonces, según la tradición bíblica, los salmos, como este 77, está asociado con los sacerdotes levitas que fueron responsables de componer los cánticos o los signos de adoración. Y a través de los oráculos dados por Dios, sirviendo en la puerta del templo. Miren qué hermoso. Versículos seguimos porque no solamente se nos dice el mecanismo de sanidad, pero se nos dice que eran cantores de cantos.
Cantaban y alababan con estos instrumentos. Y la realidad, hermanos, es que la persona que ha sufrido, que sufre depresión, son vulnerables a la manipulación. Somos vulnerables a la manipulación cuando estamos desanimados. Vulnerables a ser engañados cuando estamos desanimados. Cuán importante es recibir la verdad en esos momentos. Porque si yo internamente, siendo una persona deprimida, ya me estoy hablando cosas negativas a mí mismas, falsedad, mentira, creando un ambiente de vulnerabilidad para yo caer en el engaño, ¿cuánto necesito de la palabra de verdad para que me libere de eso? ¿Cuán necesario es? Eso es lo que hacía esos cantores. Lutero dijo de la iglesia, Martín Lutero, el reformador, dijo de la iglesia que es un hospital para aquellos que necesitan ser sanados, recuperados. Esa es la iglesia. Y eso debería de reflejar el cuerpo de Cristo. El lenguaje de este salmo, hermanos, no minimiza el dolor, no lo niega. Acá no estamos negando el dolor, acá estamos viendo el dolor del salmista, que no se niega, no lo minimiza, pero se hace parte del canto hacia Dios. Se hace parte del canto hacia Dios. Ser escuchado por Dios mientras que otros dudan es sanidad. Cuando yo siento que Dios me ha escuchado, como Elí le dijo a Ana, vete en paz, Dios ha escuchado tu oración. Se fue y sabía y creía que Dios le había escuchado, experimentó ese gozo en su vida y sucedió como había dicho Elí. Asaf, el autor del Salmo 77, proclama en esta oración, como Ana, la liberación del Éxodo, la maravillosa visión de la creación, ustedes pueden ver ahí, y la reintroducción inclusive del pueblo de Dios. Hermanos, y esto es un punto muy, muy importante, la adoración a Dios tiene un poder de sanidad. La adoración a Dios tiene un poder de sanidad. Aun cuando no tenemos ganas de adorarlo, porque estoy desanimada y no tengo ganas de hacerlo, al escuchar a mi hermano cantar, alabar a Dios y hablar la realidad de nuestra condición, el desánimo, la soledad, eso me influye para poder gradualmente experimentar la esperanza en Dios. Y es por eso que enfatizamos nosotros que lo que cantamos, lo que se adora, debe de ser bíblico, porque deben ser las verdades de Dios las que proclamamos y nuestra condición vulnerable que tenemos como humanos. Entonces yo no tengo ganas de estar acá, estoy desanimada, pero vengo a la iglesia y al cantar y escuchar a mis hermanos que están alabando a Dios y hablando de que tenía soledad, pero Dios me ha llenado, el gozo del Señor me fue, todo eso va a influenciar en mi mente para que cuando yo salga esté retundando en mi mente y el Señor haga su obra, me sane. Los porteros en el templo eran los que respondían a las preguntas del templo. El Salmo 15:1 o el Salmo 24:3, bien famosos, preguntaban las personas que entraban al templo, Señor, ¿quién puede vivir en tu templo? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? O el Salmo 24:3, ¿quién merece subir al monte del Señor? ¿Quién merece llegar a su santuario? Preguntaban las personas conmovidas en reverencia a la santidad de Dios desplegada en el templo. Los porteros levitas respondían entonces, en ambos casos, el que vive rectamente y practica la justicia, el que es sincero consigo mismo. El otro Salmo, versículo 4, 24:4, solo quien tiene las limpias las manos y puro de corazón, solo quien no invoca a los ídolos ni hace juramento a dioses falsos. Para eso estaban los levitas, para ministrar al pueblo a través de los cánticos, la música, incorporar a las personas al pueblo de Dios, experimentar sanidad. Hermanos, el Espíritu de Dios trabaja como quiere. Y muchos son sanados por la habilidad de hablar la verdad bíblica, por recibir la verdad bíblica cuando nada se tiene y por ser traídos de regreso a Dios y a su congregación.
Este salmo entonces, ustedes pueden leerlo en casa, revela el ministerio de la sanidad de la congregación de Israel antiguo y nos ayuda a nosotros entonces a saber cómo este pueblo, esta congregación, o donde se invoca el nombre de Dios y se proclame la verdad de Dios, eso sirve para traer sanidad a las personas y reincorporarlas a nosotros. Voy terminando. ¿Cómo prevenimos la depresión? Lamentablemente la depresión no puede ser completamente prevenida, pero sí puede ser superada, llevada con los consejos bíblicos, con la palabra de Dios. Número 1, sí hay que confiar en Dios, porque es en ese momento que estamos deprimidos que dudamos. Es lo normal y común que experimentamos, como este salmo que hemos leído. Pablo en la cárcel dijo que había aprendido a vivir satisfechamente con poco, mínimo o con mucho. En Filipenses, ¿no? Esa palabra, frase que nace en Cristo todo lo puedo, quien me fortalece. Es Cristo el que nos fortalece. Y una de las maneras como Cristo nos fortalece, aparte de su palabra, es en la congregación de los santos. Aunque usted no tenga un ministerio de liderazgo en la iglesia, Dios lo ha puesto acá con propósito para ministrar al que está a su lado, para consolar al que está a su lado, para servir al que está a su lado, para traer sanidad al que está a su lado, hablando y viviendo la palabra de Dios. Usted es indispensable, importante para el servicio de Dios. La ayuda que la comunidad de creyentes, el apoyo, el estar con la persona en medio del dolor, recuerden que no necesitamos hablar, estar con la persona en medio del dolor, la oración intercedora, orar por ellos. Aunque no entendamos la profundidad de la experiencia de depresión que está experimentando la persona, podemos entonces darle esperanza de que Dios está contigo. Puedes confiar, porque acá está uno de sus hijos contigo. Usted hace manifiesta la presencia de Dios. No somos Dios, somos hijos de Dios. Pero usted hace manifiesta la presencia de Dios con la palabra de Dios que hable, con la oración intercedora que haga. Usted hace manifiesta la presencia de Dios. Eso es lo que pasó en la cárcel de Filipo. El carcelero, atemorizado, se arrodilló y dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Se recuerdan? Pablo, Silas, los que estaban ahí, hicieron manifiesta la presencia de Dios. No era show, no era espectáculo, no era tickets de fútbol donde había multitudes. Una cárcel. Una cárcel. Hay que encarar el desánimo hablando la verdad. Hay que encarar el desánimo. Cuando nuestra fe es puesta a prueba, nos fortalecemos y nos sirve para entonces ayudar a otros, a fortalecer a otros. Hay que estar alerta a situaciones que provocan la depresión. Si conocemos de personas que se deprimen en ciertas fechas, que se acuerdan que tal fecha fue cuando se divorció, se separó, o en tal fecha fue cuando perdió al padre. Son fechas que nos traen tristezas. Entonces hay que estar preparado para esas fechas y ser sensibles a esas fechas de las personas. Aprender a manejar la ira y la culpa, muy importante. ¿Okay? Y acá se puede hablar mucho, pero ya hemos visto cómo la ira oculta la depresión. Hay que cuidar nuestra mente de recordar mi pasado injusto. Muchas veces las personas hablan de cómo yo sufrí, nadie sufrió como yo y todo es yo, ¿no? Lo que debemos hacer es cambiar nuestro vocabulario y recordar el pasado de Dios, no mío. Aprende a cómo tratar, o desafía tus pensamientos erróneos, redirigir los pensamientos a la verdad bíblica. Este es un ejercicio que se puede hacer, que se aprende a hacer, a cómo hablar la Biblia a nuestra mente. Aprende a cómo tratar con las cosas que están fuera de tu control. Mucha gente se enoja porque no tiene control de las cosas.
Mucha gente se deprime porque no puede controlar personas o cosas. Las cosas no sucedieron como ellos planificaron, porque no contaron con esta enfermedad, no contaron con esta pérdida de trabajo, no contaron con que el hijo se le fue de la casa. Uno no planifica por eso, ¿verdad? Suceden. La vida sucede. Entonces nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios y a saber dejar ir las cosas que están fuera de nuestro control, porque si no, nos va a afligir. Y ante todo, la Biblia habla mucho de ser agradecidos, de un espíritu agradecido, de dar gracias en todo tiempo, porque la ingratitud va al lado del no dar gracias. Personas ingratas son personas mal agradecidas, personas que piensan que se merecen todo. Esas son las personas ingratas. Pero cuando practicamos la acción de gracias ante Dios y ante nuestros hermanos, gracias hermana por traerme a la iglesia, gracias por llamarme, cómo me ayuda tu presencia. Cuando damos gracias, no para masajearnos el ego, sino para hacer en uno un espíritu agradecido, eso combate la depresión. Científicamente lo están comprobando y está en la Biblia. Claro, la Biblia no te va a dar las razones, solamente te dicen qué debes de hacer. Entonces, ser agradecido todo. Termino con esto. Sumergir nuestras almas con el mensaje del Evangelio nos transformará poderosamente. No somos capaces, ni usted ni yo, de cambiarnos a nosotros mismos. No podemos liberarnos del pecado, pero a pesar de ello, somos realmente amados por Dios. Y Dios, a través de Jesucristo, nos da la bienvenida, nos da su verdad, y esta nos conforta y nos anima cuando nuestro corazón nos condena. Se trata que mientras que uno lucha con aceptarse, el Rey Santo ya nos ha declarado justos, ya nos aceptó. La depresión tiene cabida en nuestro corazón cuando abandonamos la esperanza. Y la esperanza en la Biblia es una persona, se llama Jesucristo. Jesucristo es el Dios de esperanza. Proverbios 18:14, el espíritu humano sostiene al enfermo, pero al espíritu angustiado, ¿quién lo sostendrá? ¿Quién lo sostiene? Y nosotros los creyentes declaramos, Dios me sostiene. A través de Cristo, todo lo puedo, que Él me fortalece. No yo con palabras de autoestima, no yo con palabras positivas declarando todo el día. Él es el que me fortalece. De su vida me la da a mí para yo poder entonces vivirla y entregarla a su congregación y así experimentar sanidad a través de su palabra. Voy a terminar ahí para poder tener un buen tiempo de preguntas y respuestas o algunas aclaraciones si quieren regresar al principio. Así que vamos a terminar ahí. El próximo taller es este sábado 30 de mayo en 2 meses. El horario cambia más temprano, de 5 a 7:30, y vamos a hablar sobre la integridad sexual. Okay.